Hola, mi nombre es Luis Felipe del Risco, soy profesor de Derecho Civil de la Pontificia Universidad Católica, dicto Derechos Reales y mis amigos de IUS 360 me han pedido que desarrolle uno de los temas que veo en clase, que es el de los convenios que limitan el dominio o las llamadas limitaciones convencionales a la propiedad. Para tratar este asunto hay que ir un poco atrás. Hay que comenzar señalando que la propiedad es un derecho real que confiere pues al titular el señorío pleno sobre el bien, la máxima cantidad de atributos que establece un derecho sobre los bienes. Es así que se dice que el derecho de propiedad tiene carácter absoluto. Ahora, no se equivoque con ese término, porque carácter absoluto no quiere decir limitado. Carácter absoluto quiere decir que tiene todas las facultades, todas las potestades respecto del bien, frente a los demás derechos que tienen carácter limitado. Por ejemplo, unos derechos confieren el carácter de uso y disfrute, pero la propiedad no. La propiedad tiene todos los atributos establecidos de acuerdo al artículo 923 del Código Civil, ¿no? Uno puede usar, disfrutar, disponer de los bienes, uno también puede destruir los bienes. Ahora, este poder que hemos visto es absoluto en comparación al resto, ¿es limitado o ilimitado? Claramente el derecho de propiedad y además los demás derechos no son pues derechos que se pueden ejercer de manera arbitraria y restricta. Todo pues en el derecho tiene un límite y la propiedad no es la excepción. El derecho de propiedad es un derecho reglado, limitado, tiene muchas variantes. Y dentro de estas limitaciones, restricciones al derecho de propiedad hay dos rubros o dos grandes rubros que podemos clasificar. El primero son los límites legales. Son los límites que se han establecido en función del bien común, el interés de todos. Ejemplos de límites legales hay muchos. Uno va por la vía ordinaria y ve que encuentra varios ejemplos de límites legales. Por ejemplo, llamemos la atención en cuanto al uso de los vehículos. Por ejemplo, si uno quiere utilizar un vehículo, tiene que sacar el SOA, tiene que sacar el brevete, tiene que ver que tenga la revisión técnica al día. Estos son límites legales a la propiedad. Vamos, por ejemplo, a los predios. Si quiero abrir un local comercial, tengo que fijarme en la zonificación, tengo que obtener licencia de funcionamiento, tengo que aprobar, por ejemplo, el INDECI. Todos son límites que provienen de la ley. Estos límites, ¿por qué se imponen? Bueno, en razón del interés general, en razón del bien común. Y finalmente, pues ello nos lleva a la protección de los derechos de terceros, ¿no? De otro lado, tenemos los llamados límites convencionales. Estos nacen por convenio. La voluntad común los fija. Ingresa la voluntad común al régimen ordinario de la propiedad y lo tiende a reducir, a transformar. Y el interés es distinto en materia de restricciones convencionales, pues no tienen o no están orientados a satisfacer una finalidad pública, no hay derechos de terceros involucrados, no, en este caso los privados, a través de la autonomía la autonomía que tienen para efectos de contratar, limitan el derecho de propiedad. Es un interés, repito, privado el que persiguen a través de estas restricciones. Sin embargo, hay otra nota que los diferencia de las restricciones legales, es su oponibilidad. Las restricciones legales son oponibles porque así lo establece la Constitución. El sistema, para que opere, pues tiene que ser oponible a todos. Todos lo conocen y todos están obligados al sistema. Las leyes son obligatorias desde el día siguiente de su publicación. En cambio, los convenios, los pactos que restringen el estatuto ordinario del derecho de propiedad, ¿tienen ese grado de oponibilidad? No. Inicialmente tienen efecto entre las partes que han celebrado estos convenios. ¿Cómo se hace para extender la aplicación de los efectos de este pacto particular a la generalidad? Bueno, a través de los sistemas de publicidad. Por ejemplo, el artículo 926 del Código Civil establece expresamente el puente que tiene los límites de la propiedad hacia la oponibilidad. Dice la norma, las restricciones de la propiedad establecidas por pacto
para que surtan efecto respecto a terceros deben inscribirse en el registro respectivo. La norma es bastante clara. Si se quiere lograr oponibilidad de los pactos convencionales, bueno, pues tiene que ir al sistema registral. El sistema registral debe estar en capacidad de registrar todos aquellos pactos, lícitos por supuesto, por el cual se restringe el dominio de los propietarios. Unas últimas palabras en torno a los límites convencionales que son importantes para efectos de aquel que se tope con uno de estos límites o aquel que quiere instaurarlos. Primero, como son pactos, evidentemente estos convenios no pueden ir contra normas imperativas o contra el orden público. Eso es claro, proviene del derecho a los contratos, pero también tiene una aplicación acá en sede de propiedad. Pero adicionalmente, tenemos que tener muy en cuenta que estos pactos jamás pueden desnaturalizar el núcleo esencial del derecho de propiedad. ¿Qué quiere decir eso? Ningún límite convencional puede limitar el dominio de manera perpetua, de manera indefinida. El propietario, para ser tal, debe gozar de los atributos. Claro, por supuesto que puede restringir cierta parte de estos atributos, sin embargo no lo puede hacer para siempre. Eso es una nota esencial que deben seguir los pactos que limitan el dominio. Si estamos frente a una propiedad desmembrada para siempre, bueno, pues no estamos frente a derecho de propiedad, estaremos frente a otro tipo de titularidad, tutela, sin embargo, no es derecho de propiedad. Y tercera nota importante para cuando uno se enfrenta a estos pactos, que puede ser, repito, muy variados, pueden consistir en una limitación de edificar, puede consistir incluso, por ejemplo, una limitación que conceda un derecho para tercero, como ocurre en el arrendamiento, el usufructo, la superficie. Finalmente, todos los derechos que se producen y se desmiembran de la propiedad generan al propietario un límite, ¿no? El arrendamiento, por ejemplo, el propietario ahí se limita en su uso. En el usufructo se limita en el uso y disfrute. En la superficie se le traslada a otro la posibilidad de que alguien pueda edificar sobre terreno ajeno, ¿no? Todos estos son límites. También pueden haber pactos negativos al dominio, ¿no? Que el propietario mismo se establece la obligatoriedad de no construir en su terreno. Así podemos seguir todo el día. Pero hay una última nota que repetía a propósito de estos límites, de que por más variados que sean, por más distintos y por más ingeniosos que encontremos entre los operadores jurídicos, su interpretación siempre debe ser restrictiva. La propiedad debe ser plena, el ejercicio de la propiedad se entiende libre. Estos pactos siempre tienen que tener una visión restrictiva, tienen que ser leídos de manera pues no amplia, no puede generar una desnaturalización del derecho de propiedad. A través de estos pactos no podemos vaciar eternamente del contenido que hace que este derecho sea el señorío absoluto de la cosa.